A continuación tendrá lugar la conferencia de la profesora Ana Valenciano, catedrática de literatura hispanoamericana en el desaparecido Departamento Literatura Española 4. Es actualmente profesora emérita, ha sido profesora honorífica del Instituto Universitario Seminario Menéndez Pidal, que dirigió en el curso académico 2011-2012. Su actividad investigadora se ha centrado fundamentalmente en el estudio del romancero panhispánico, tema sobre el que dirigió 2 proyectos de investigación, siendo de especial relevancia sus aportaciones a la delimitación genérica de los romances tradicionales, la edición de los textos de tradición oral moderna y la participación en las encuestas realizadas entre los años 70 y 90 por el propio Seminario Menéndez Pidal. Dentro de este ámbito, además, durante su etapa docente, estableció un nuevo campo de estudios de la literatura hispanoamericana dentro de su departamento a partir de cursos de doctorado como el romancero tradicional en Hispanoamérica y poética de la oralidad e intertextualidad de la balada hispánica en el contexto sociocultural hispanoamericano. En sus publicaciones destaca su colaboración en varios volúmenes colectivos de la serie denominada Romancero tradicional de las lenguas hispánicas y otras obras de referencia como el Catálogo General del Romancero en 4 volúmenes. Es, asimismo, editora de Os Romances Tradicionais de Galicia. Bueno, lo leo como pueda porque no es gallego. Catálogo simplificado de sus temas, volumen 1, Romanceiro General de Galicia, publicado por la Fundación Ramón Menéndez Pidal y por la Xunta de Galicia en 1998. En esta ocasión tenemos el honor de que la profesora Valenciano nos hable sobre romancero con la conferencia Los romances más o menos tradicionales. Tiene la palabra. Bueno, buenos días. En primer lugar, y en nombre de Flor, que se me ha olvidado, yo creo que hay que nombrar a Nadia, porque si no, nadie estaría aquí, ¿no? Y muchas gracias a vosotros dos. Cada año sois 2 novedosos, pero está muy bien. Os habréis dado cuenta que decía Celia que yo hablaba de los límites genéricos, pues seguimos en el mismo punto, no avanzo, pues de que la comunicación o las palabras estas que voy a leer o a comentar, en el fondo son una petición de ayuda para ver qué os parecen a vosotros una serie de romances, porque yo sigo, después de 50 años, sin saber exactamente dónde están los límites. O sea, bueno, ya os lo cuento. Como os digo, parto de la prehistoria porque hasta cierto punto todavía, a mi modo de ver, no se recortan las características de lo que es un romance tradicional y lo que no es. Estamos todavía. Como es bien sabido, los principios teóricos de Menéndez Pidal han sido discutidos y, por supuesto, negados, pero lo que nadie ha podido negar de don Ramón son unas palabras, bueno, él decía de sí mismo, decía que era, como es, el español de todos los tiempos que haya oído y leído más romances. Se lo podríamos discutir, pero es así. Pero don Ramón, después de dar una serie de pautas para distinguir lo que es un romance tradicional de lo que no lo es, decía una cosa que yo la repito siempre: es empeño vano pretender definir el estilo tradicional con tal precisión que no admita duda la inclusión en él o la exclusión de ciertas obras del arte popular. Es decir, por mucho que quieras afinar, siempre te puedes equivocar. Ante esta indiscutible afirmación de don Ramón, dejando de lado la evidente relación que hay entre el pasado y el presente, aunque es increíble, los últimos años de catalán estaba cortando esa conexión que tenía don Ramón, que no le importaba nada el romancero moderno, salvo por el antiguo. No le importaba absolutamente nada. Pues Diego
catalán se distanció. Como os digo, no podemos acceder, claro, a oír los textos tardomedievales, pero como nos han enseñado las informantes, y comentaba Flor, los romances sí sabemos cómo se transmiten, o sea, los estudios de romancero en el seminario han tenido una ventaja, que es que, como decía Mercedes, se ha trabajado sobre el romancero antiguo o el romancero tradicional, se ha trabajado sobre la tradición oral moderna en laboratorio y se han recogido romances. Entonces, esa conexión es importante. A base de conocer encuestas y conocer a informantes, hemos llegado a la conclusión, como decía Flor, que los romances se transmiten de memoria en memoria, palabra por palabra, y a través de la transmisión oral. Voy a hacer un inciso, porque es que tuve la suerte de topar con una informante que sabía eso y me lo explicó a mí. Es decir, en el año 79 fuimos muy pocos al norte, Antonio Flor y yo, como no, y dos equipos. Y en la segunda etapa, Flor se tuvo que volver y Antonio tuvo el buen tino de que fuéramos a la Fornela. La Fornela son 8 pueblos, el ayuntamiento estaba en Peranzanes, entonces íbamos 4 y había una, yo quizá he pecado por impaciente en las encuestas, es mi defecto o mi virtud. Yo en las encuestas siempre he ido a por el informante con mayúscula, es decir, he dejado atrás que no se acordaban bien y tal. Yo cuando me han hablado de un informante y he tenido a un conductor de coche animoso, nos hemos recorrido 1000 kilómetros. Recuerdo con el pobre Pedro, que nos estará echando de menos, el último día de la Fornela de Galicia, perdón. Noche cerrada, llegamos ahí en el Courel, a la punta de un monte, y yo qué sé. Y apareció una señora que estuvimos como 2 horas sentadas, uno, otro. Señora a la que Schubert y Santa María solo recogían 2 porque les interesaba solo la música. La señora cantaba todas las músicas iguales, hasta las coplas picantes, las cantaba con la misma música. Y nosotros estuvimos ahí como 2 horas y media. Bueno, con 2 caballos que tenía Antonio Cid, Antonio se subía por su cuenta a la Fornela y yo estaba detrás de una señora que me decían que estaba un poco pachucha, que estaba en la cama. Yo quería ver a esa señora. Yo me quedaba en Peranzanes y Antonio se largaba con volvía a comer, comentábamos o lo que fuera. Pues aquella señora Gloria Álvarez, que nunca se me olvidará, tenía 83 años. Y ella me dijo, mire, usted lo que quiere son esos romances que no vienen en los libros. Ese fue el encuentro con la señora. Y usted lo que quiere es esos cortitos, no lo largo. Sí, señor. Además, es que estaba yo sola. Es que estaba yo sola porque estaban las otras, Bárbara y Margarita, y como estábamos las 3, con tiempo. Sí, eso es lo que quiero. Entonces, le voy a decir, pero si se me olvida, usted me dice la palabra. O sea, la señora, la tal señora Gloria Álvarez de 83 años, tenía clarísimo lo que era la tradición oral. Y me estuvo explicando y me dijo, no, por lo visto a ella le interesaban los romances. Entonces, cuando pillaba a alguien que sabía un romance, le hacía venir que se lo contara, se lo aprendía. Por lo cual tenía un repertorio impresionante. Pero tenía clarísimo que si como decía Flor, si le faltaba un verso, se atascaba. Por eso digo que lo que se ve en el laboratorio, en las encuestas, que parece
que no se aprende nada, se aprende muchísimo. Bueno, aceptamos, vuelvo a don Ramón, aceptamos que el punto de partida de los romances tradicionales es el desgajamiento de una porción con cierta entidad en cuanto al relato de los cantados de gesta, reforzado en la opinión de Menéndez Pidal por la intervención de los juglares. Es eso que estaba viendo el otro día, no me acordaba. O sea, que don Ramón está convencido que los juglares partían los cantares de gesta y ya se los dejaban preparaditos a los del romancero. Eso dice, lo acabo de leer. No me mires con cara de susto, Nicolás. Tenía como 3 apoyos, o sea, sí, empezaba ahí, pero luego tenía 3 apoyos. Uno, los propios juglares, otro, según Menéndez Pidal, que había unos recitadores que eran como más expertos, ayudaban, y otro, por supuesto, el pueblo. Bien. Realmente que es muy fácil entender que son tradicionales los romances que vienen de la épica. Porque don Ramón ya dijo que las características eran las mismas. Hasta ahí está estupendo, porque en realidad con Di Stéfano siempre tenemos discusión porque seguimos llamándoles épicos, porque somos conservadores. Es que dejar de llamar el romance épico a uno de Fernán González es como decir problemas familiares. No. ¿Qué decía don Ramón que eran los romances? Pues ya lo sabemos de sobra, reiteraciones, enumeraciones, exclamaciones, etc. Como rasgos privativos que no venían de la épica, casi todos considera don Ramón que vienen de la épica, pues hay un asunto que me gustaría vuestro comentario, que es cuando dice don Ramón que sean cortos. ¿Qué es un romance corto y un romance largo? O sea, hay romances de 15 versos y hay romances de 60. Entonces, ¿qué quiere decir don Ramón cuando al hablar de las características habla que una de ellas es el verso corto? Como os digo, suelen ser tradicionales. Perdón. No es el verso corto. Claro, ¿el verso corto o que el romance sea corto? ¿He dicho el verso corto? Sí, No, claro. los romances, perdón, los romances cortos. Sorry, es que estoy con... Pues no, que no era el segundo, que no era el cantar del destierro del Cid entero. Vale. Realmente suelen ser tradicionales y ahí es donde yo estoy atascada ahora. Los romances noticieros, que son en realidad los primeros que en teoría fecharían el principio del romancero, pero no todos. ¿Qué pasa con los romances tradicionales? ¿Cuál es mi problema? Claro, o sea, Diego no acaba, por tiempo antes de morir ha sacado un libro sobre épica romancero que es que lo va cuadrando toda la relación del cantar de gestas y va a través de la historia, no historia, si llegamos a la crónica, ¿está? Quiero decir, yo creo que después de ese libro, poco que. Bueno, entonces, de ese libro, los romances, va poniendo otros de romances épicos. Claro, los romances épicos no hay discusión. Por ejemplo, castellanos y leoneses. El rey, como era risueño, las mulas revolvió, el conde por lozanía, el caballo arremetió. Allí hablar al buen rey, su gente muy desnudada.
o en Conde, Fernán González, mucho sois desmesurado. Si no fuera por las treguas que los monjes nos han dado, la cabeza de los hombros yo os la hubiera quitado. Con la sangre que os sacara, yo tiñera que este vado. Es que, quiero decir, ¿cómo discutir que eso tiene un ritmo y tiene unas características? También Diego estudia la canción francesa y va buscando ejemplos. Por ejemplo, de Bernardo del Carpio. Aquí los mis 200, los que comedes mi pan, que hoy era venido el día que honraremos de ganar. El rey de que esto viera, de esta suerte fue a hablar. ¿Qué ha sido aquesto, Bernardo? Que así enojado te has. Bueno, lo que tengo que decir que nadie duda, porque la distancia entre los romances épicos y los cantares de gesta es nula, bueno, muy poca, pero cuando llega uno a los romances noticieros se plantea el problema, ¿no? Nadie va a dudar de la antigüedad de esos fragmentos que nos llegan a un lenguaje ya en desuso y sobre todo que se ha conservado en pliegos sueltos reproducidos en letra gótica. O los romancerillos y tal. En el fondo los consideramos joyas bibliográficas, pero sabe muy bien Mercedes, tanto los pliegos como esos cancionerillos cortos eran de bajo coste, se rodaban y eran baratos y los leía todo el mundo por eso han desaparecido la cantidad que han desaparecido, ¿no? Lástima, a ver, Mercedes, lástima que nuestro admirado maestro don Antonio Regué de Moñino, a quien tanto le debemos todos, porque es así, se negara a aceptar casi de plano la existencia de la transmisión oral sin el apoyo de la escritura, llegando a decir: el Piero ha actuado como Rodrigón. Yo reconozco que cuando lo leí la primera vez no sabía lo que era un Rodrigón. Es el apoyo este de las plantas. Como Rodrigón de lo transmitido oralmente, y sin él no se puede comprender aquella sino como un milagro. Y continúa. Y los milagros en historia literaria no son firme base en la cual sustentar teorías. Yo creo que ahí está esa postura. Hemos bendecido todos a Rodríguez Moñino tantas veces. Esa postura yo creo que sí ha marcado. Oh, evidente. Yo recuerdo, por ejemplo, con Víctor Infantes, como los dos fumábamos en la puerta de la facultad, horas de conversación, y al final me decía: pero no me has convencido en nada. Y Estefano, otro maestraza, se ayuda, que no es amigo, que no. Tampoco, es que lo ha dicho él públicamente, yo no lo entiendo. Por más que quiero, no lo entiendo. ¿Qué pasa? Pues yo no sé, Mercedes, tú eres muy positiva, yo no acabo de ver la solución. No es nada positiva, todo lo contrario. ¿Eh? No es nada positiva, soy absolutamente desmitificadora de lo que hace. Quería preguntarte la fecha de esa afirmación de Rodríguez Moñino. Porque ¿Del comentario? si pues no sé contextualizamos las afirmaciones de todos, en particular, yo conozco, de Moñino, según circunstancias históricas. Pues mira, yo no te puedo decir por alusiones, pero que soy absolutamente desmitificadora. Eso está en una cosa que se llama construcción crítica, en realidad histórica, en la poesía de los siglos XVI y XVII, pero no tengo el año. Pero bueno, el año. En su discurso de ingreso, por fin, a la Real Academia Española. Si contextualizamos eso
en todo el contexto que llevó y cómo influye en los estudios del romancero, eso lo tiene muy bien explicado Diego Catalán en el libro Gonzalo de Pepeto. Entonces, simplemente por alusiones, por favor, no soy moninista ni antimonista. Soy, si queréis, desmitificadora, como debe ser la actitud científica No, pero del siglo XXI. Pero sigue no, Ana, que yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, pero que es difícil, siempre ha sido difícil, ¿me entiendes? Que yo soy más mayor que tú. sí. Por ejemplo, Di Stéfano, es que Di Stéfano ha dicho, yo no lo entiendo. Por más que estuve una tarde, 59 horas, sentada en California, no sé dónde, con Diego Catalán, no entiendo nada de lo que es la tradicional. Y contra eso, ¿qué haces? ¿Que es un encanto? Sí, que te manda los pliegos que encuentre así por duplicar. Ana, perdona, de verdad, sigue. Podemos remitirnos, las personas revolucionan, remitámonos a la antología de los 100 primeros años de romances en griego. De los 100 primeros años, no, de los 20 primeros años. Que acaba, que publicó Di Stéfano, no una por el año, pero bueno, en el segundo decenio de este siglo. Ya es otra actitud muy diferente de la del Congreso de UCLA de los años 80, pero que era solo por alusiones. No, claro, sí, bueno, estamos en casa, no puede. Por eso. Bueno, es curioso porque desde mi punto de vista no cabe dudar de la casual, aunque sea casual, interferencia de la escritura en la transmisión oral de los romances, tanto en el pasado como en la tradición oral moderna, pero a mí, yo digo lo que pienso, cuesta mucho entender cómo todos estos que se dedican a los pliegos, no es tu caso, tú ponte aparte. Entonces, es decir, es que hay variantes en los pliegos que son inconcebibles desde el punto de vista editorial. Es que no se entiende. O sea, lo mismo que cuando, por ejemplo, en el Maese de Santiago, que en cuanto cotejas, te das cuenta que el pliego, Amberes, Timoneda y todo, es la misma versión, porque ya hay un plural, ahí sí, pero es que hay veces que, ¿cómo pueden decir que esto viene de aquí? Es que, bueno, como siempre, creo que no nos... Bueno, como os digo, hemos entendido el romance, y ahí es donde pido ayuda, los romances noticieros como los primeros, porque son los primeros que tienen que ver con un suceso, y ese suceso está fechado, ¿no? El más antiguo, el emplazamiento de Fernando IV, seguido del Prior de San Juan, que es un romance en el que vamos a ver lo que es la tradicionalidad. Me parece que lo tenéis, pero en una copia horrible, que a mí me encanta, porque es para mí el único romance que se toma las cosas como en broma. O sea, cómo hablan, ¿no? Don García de Padilla, ese que Dios perdonase, tomara al rey por la mano y apartólo en Poridad. Un castillo ahí en Consuegra, que en el mundo no hay su par, mejor sería para vos el rey que para el prior de San Juan. Bueno, hay una primera escena donde está el prior y su enemigo, y el enemigo le está criticando frente al rey. Entonces, que habla, dice, pues convido a ser prior para conmigo llantar. Pláceme, dicho el buen rey, de muy buena voluntad, de mi licencia, tu alteza, licencia que me quiere dar, monjes nuevos son venidos, irélos yo a presentar. Vaya con Dios, Hernán Rodrigo, luego vos queráis tornar.
Entonces, como a la argucia de que el prior se disfraza para, en el fondo, salir escapando, porque le están acusando de que se ha hecho el amo de consuegra frente al rey, se la está jugando, ¿no? Entonces sale el prior, se lo piensa y dice, vase para la cocina de su cocinero está, así hablaba con él como si fuera su igual. Tomes estos mis vestidos, los tuyos me quieras dar, y hora y mediodía salieses tú a pasear. Macho rucio, Dios te me quiera guardar, de dos me has escapado, con aquesta tres serán, presto le echaba la silla, comienza de castigar, etc. Y hay tan alta va la luna, que es de madrugada, cuando los gallos no están aquí. Antes que el gallo cantase a Consuela va a llegar, entonces llega el prior, el rey va detrás, pero cuando ya el rey llega a la puerta del palacio de Consuela, está arriba, está dentro ya el prior con con su gente. Y entonces él dice, él estando en aquesto, el mal rey llegado a, digádenme, veladores, que Dios vos quiera guardar el castillo de Consuegra, digádenme por quién está el castillo con la villa por el prior de San Juan, pues abrió la puerta, Catalde, aquí donde está, afuera, buen rey, el prior llegado a, macho rucio, muermo, te quiero matar, 7 caballos me han muerto y con este 8 serán. Ábranme el buen prior, allá me desees entrar, dice el rey, que por mí, corona, te juro, de nunca te hacerte mal. O sea, el prior le hace una jugada, llega adelante, como ya él se ha colocado bien en Consuegra, cuando llega el rey dice, hacerlo vos el buen rey, ahora en mi mano está, mándale abrir la puerta, dale muy bien de cenar. Es decir, me parece que es un texto irónico, por eso me gusta especialmente. Bueno, dicho esto, el siguiente es todo el mundo considera que es mi texto. Estamos con el famoso otro romance puramente tradicional, sin ninguna fisura. ¿Y estás? Aquí. Que es el romance del maestro de Santiago, que no me interesa por el romance del maestro de Santiago, sino por el siguiente. Es un romance canonizado, trabajado por Catalán, trabajado por Di Stéfano, estudiado creo por 20.000 personas. Es muy, muy bonito porque es el muerto el que habla. Yo me estaba ya en Coimbra, que bien me la hube ganado, cuando me vinieron cartas del rey Don Pedro, mi hermano, que me fuera a los torneos que en Sevilla estaba. Yo, maestre, sin lectura, lo estoy leyendo de memoria. Yo, maestre, he desdichado. Yo, maestre, desdichado, tomara 13 de mula, 25 de caballo, todos con cadenas de oro y bronce, yo, y robones de brocado, rubones, perdón, de brocado, jornada de 15 días se muere. La historia del hermano de Pedro I el Cruel, que está en Coimbra, le llama al rey y a pesar de una serie de malos augurios, como son que se le cae el paje, que se le ahoga un paje, se le cae un puñal, en fin, todo eso, que por cierto, es lo que es el discurso y es el romance. El discurso se mantiene en una serie de provincias, además, porque en algunas se ha pegado al aguinaldo. Entonces empieza, hoy es Día de los Reyes, primera fiesta del año, cuántas damas y doncellas.
se ha dado la vuelta al romance, que creo yo que copiando uno de los romances de Jimena, que también empieza con el aguinaldo, desde antiguo, creo yo que es lo que ha pasado, pero bueno, no lo sé. Empieza como digo, pero las versiones sefardíes, el romancero sefardí es más conservador porque se va pronto fuera de España, es más conservador que pues. Entonces las versiones sefardíes que han hecho, volviendo a lo que decía Flor, han usado toda esta primera parte, que le llega una carta a un maestro para que vaya, y le manda a ir a los torneos, toda esa parte se ha mantenido discursivamente clavada en las versiones sefardíes, pero no es ese romance. A partir de ahí le da la vuelta y se pega a un romance que es un romance muy tardío de la bronca entre un novio contra unos hermanos que matan al novio. O sea, el romance no es el maestro. Pues sin embargo hay un libro así que habla de los motivos del maestre de Santiago en este romance. Ese romance, a través del catálogo, nos dimos cuenta que no era, que lo que pasa es que la tradición es tan buena que han usado ese motivo de la carta para que el caballero de Polonia, que es como se llama el otro romance, vaya a ver a la novia, los hermanos le matan o lo intentan matar, pero es la única tradición en que el discurso está igual. Y ahí sí se plantea un problema, porque el romancero, ¿qué es? El romancero es solo discurso. Si solo fuera discurso, ese romance lo tendríamos que... Don Ramón lo tenía metido por supuesto, en el maestro. Pero ahí yo también tengo mis problemas. Lo único que os voy a contar hoy son mis problemas. Bueno, lo que quiero que leáis cualquiera Nicolás es el siguiente romance. ¿Qué hago yo con este romance? Es tradicional, es una copia, para mi gusto, defectuosa del romance del maestro, pero es una copia defectuosa. Es eso. Pero los versos, como vienen del maestre, podrían ser tradicionales. ¿Me lo lees, Nicolás? Sí, claro. Yo me fui para Vizcaya, donde están los hijos de Algo, que mandado me la había don Pedro, mi primo hermano, por virtud de aquel derecho que tenía por ser casado con doña Isabel de Lara, señora de Asturiano. El rey hizo hacerla justa, y en ella se ha hallado, mandar a los vizcaínos que fuese por rey jurado, y con este tal concierto que me partiera a Bilbao, y el rey me envió a llamar que viniese a su palacio. El infante sin cultura cumplió luego su mandado. Llegado a la primera puerta, cubierto me ha negroado. Entrara yo triste solo, luego tropezó el caballo. Cuando entré por la segunda, falléme sin nadie al lado. Cuando llegué ante el rey, hallé-lo muy demudado. Dije, Dios os guarde, rey. Respuesta me ha tornado. Un buen puñal que traía, quitáronmelo burlando. Y el ballestero Juan Diente con la sumasa que ha dado. Y el infante a Juan Fernández se llevó desatinado. Juan Fernández, que lo vido, sacó su espada y de un salto. Allá, allá, viejo infante, que allá fallaré el recaudo. Llegó Gonzalo Recio, muy gran golpe le ha dado, que los sesos del infante en la cara al rey han dado. El rey don Pedro al infante por las ventanas ha echado, diciendo a los vizcaínos, ved vuestro señor honrado. ¿Qué se hace con este texto? Es una copia clara, o sea,
en los romances noticieros hay, no se llama nueces en la corte, que como les interesa difundir una noticia que les interesa a sus patronos, les pagan para que hagan romances a la manera de los romances populares. Este romance claramente es copia clarísima del maestre. ¿Y esto cómo se considera? Porque los versos te suenan tradicionales. Sinceramente yo lo pongo, lo quito, lo pongo porque voy a editar estos romances, pero no sé si considerarlo tradicional o no. Para don Ramón se curó en salud, dijo, es semi-popular, que no dice nada. Porque con la idea de don Ramón, primero popular, luego tradicional, este ni siquiera llega a popular, semi-popular. Menéndez Pelayo dice que no es tradicional. Twister, que es el que estudia la relación crónica-romance, tampoco. ¿Yo qué hago con esto? Pues ya me contaréis. Lo de más o menos tradicionales, pero es claro. Ahora, ahí entraría Mercedes. Solo está en el asilo de Zaragoza. Solo hay un texto. Bueno, para mí el bastante más problemático, porque me da igual, pongo lo que dice los maestros y listo. Este más problemático es el romance que se acusa romance que se acusa al maestro de haber tenido una aventura con la que iba a ser mujer de don Pedro, porque va a buscarla a Francia. Entonces, como producto de ese encuentro, hay un niño que luego, más complicado, sería el almirante de Castilla, porque se lo van a cuidar a una judía y tal. Largo es largo. Ya empezamos con las teorías de Menéndez. Ahora, no es tradicional. Quizás están, a ver, pronto que tienen más costumbre, en incipiente camino de tradicionalización. Entre las gentes se dice, y no por cosa sabida, que del honrado maestre, don Fadrique de Castilla, hermano del rey don Pedro, que por nombre el cual había, claramente ya sabemos de dónde sale ese romance. Es un romance contra Pedro I el Cruel, es que el cuarto verso, ¿no? Pues la vez termina, ¿no? Está la reina preñada, otros dicen que paría. Entre los unos secreto, entre otros se publica, no se sabe, por más cierto, de que el vulgo lo decía. El rey don Pedro está lejos, y de esto nada sabía, que si de esto algo supiera, bien castigado lo habría. La reina, de muy turbada, no sabe lo que hacía, a la infamia tan fuerte que su casa padecía. Llamado a un sacerdote que el maestro bien quería, Alonso Pérez, todos son nombres de verdad. Un secretario. Llamado a un secretario que el maestro bien quería, Alonso Pérez se llama, este es su nombre de pila. A mí me parece que eso no es tradicional. Da demasiados datos. Sí. Y esto de la difamia. Yo creo que no es tradicional, pero tiene versos tradicionales. O sea, en vías. ¿Consideráis que esto es un O texto imitación de, yo diría que es quien ha escrito este romance está imitando probablemente lo que sí existía ya en la realidad. Tiene talento. Bueno, a mí me parece. Para imitarlo, digo. Don Ramón lo tiene como no va más. No dice que es tradicional, pero lo tiene como no va más.
Claro, te pasa una cosa, los que también es discutible. ¿Hay alguien que haya estudiado la relación crónica-romance? Si un romance se integra en una crónica o es la crónica la que crea el romance. Aparte de Twister en el año veintitantos, ¿hay alguien más tú que trabajas sobre eso? Nadie se interesa para nada. Pues hay que hacerles caso, hay que discutirlo. Es que hay que plantearlo. Entonces, por ejemplo, el maestro, en el romance, María de Padilla es malísima. Y la que hace que maten al maestro. Según en Twitter, el romance viene de en la crónica, se inspira en el romance, pero no en la parte de Doña María, porque Doña María es una mujer exquisita para Ayala. Entonces, no sé qué hacer con todo eso, pero ponerme yo a rebatir a un señor al que aceptaba a don Ramón. Bueno, pero Ana, yo creo que el tema de Ayala es que Ayala se puede haber inspirado en el romance, pero luego obviamente escribe por su propio interés y ya sabemos que el interés de Ayala en la crónica de Don Pedro era muy parcial. Entonces, No entiendo lo que dices. quiero decir que en Ayala la figura de María de Padilla no se corresponda con la del romance, no quiere decir que él no pueda haberse inspirado en parte en el romance y que luego haya modificado intencionalmente por su parcialidad, que es evidentísima. Es un poco raro porque la muerte del maestro es un pasar. Sí. Es decir, llega el maestro, doña María se compadece, entonces se anda un poquito más, ¡pum! Y el rey lo mata. En el romance le hacen la Sevilla, abre la puerta, ¿qué viene? ¡Pum! Y lo mata. Y luego sale doña María. Pero es que aquí ya está doña María de buena, o sea, me parece muy forzado decir que, que se inspira, porque la muerte del maestro de Santiago la debía conocer, hombre, hasta las hormigas. O sea, Hombre, y Ayala más que nadie. ¿cómo lo mataron? No, a mí Ayala me tiene loca ahora, es otro problema, porque es tan bueno escribiendo, es tan malo pensando, que es que te convence de lo que quieras. Pero que era muy parcialista y muy interesado en lo que escribía, eso seguro. Entonces, que está tergiversado. María de Padilla es un bombón para él. No, tergiversa lo que quiere, Ayala. Es un Muy bien, lo hace muy bien, pero... Y bueno, tampoco hay que... Quiero decir que Ayala conoció a los personajes, es decir, que no. Pero fíjate, según acabo de enterar, no me acabo de enterar, la crónica de Ayala se escribe como 30, 40 en la batalla de Jubarrota, unos años, un montón de años después de morirse Pedro I. El tomo de Pedro I es así, y el de los otros tres es así. ¿De dónde saca tanta información? Es que era un genio de memoria. O tenía un ordenador. Es que realmente es como imposible entender cómo puede poner 4 páginas. Juan Lorenzo, no sé qué, Pepe González, que mata a don Pedro, mata a veces 500 nombres de memoria. A mí me tiene absoluta, bueno, pero nos vamos a los romances. Como os digo, para mí en el fondo no pasa nada, porque yo lo que voy a hacer es editar estos romances, si son tradicionales o no, hay al que lo lea. O sea, yo voy a decir cómo los veo tal y sin problema. Bueno, la cuestión es el romancero de tradición moderna, que os cuento por qué realmente para mí esto de los límites de genéricos ha sido como una obsesión. En realidad, cuando vinimos los profesores del seminario, nos integramos
en la universidad caímos inicialmente en el departamento de romance, que nos creíamos que nos querían mucho, no nos querían demasiado, salvo algunos valedores, por ejemplo, Milagro, estaba Dori Ruiz Otín, estaba Álvaro Galmés, el Alavista, y estaba Jesús Moreno, que nada más entrar me paró, pero así un frenazo en la pared y me dijo: Ana, aquí no puedes estar sin tesis. Yo que estaba tan contenta, mi tesis. Aquí no se puede venir sin tesis. Ah, porque es que tengo que ir a Alemania, porque tengo que ir a Inglaterra. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo en el archivo? Pues mira, haciendo un catálogo, pero no, no, no. Aprovecha ese catálogo, me acuerdo como si lo estuviera viendo. Me dijo Jesús: aprovecha el catálogo, pon una introducción y ya tiene la tesis. Y efectivamente, en 2 veranos le metí una introducción al catálogo que por narices me lo tradujeron a gallego y salió la tesis. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, mientras yo había hecho el catálogo, yo calculaba, este sí, este no. Siempre había 8 o 10 así, alrededor. Hoy lo meto, mañana no es tradicional, hoy sí, mañana no. 6 o 8 textos. Flor haciendo en paralelo el catálogo de Bulgar. ¿Qué pasaba? Cuando la representación de Flor era únicamente una versión gallega, había un contrasentido, que en la misma institución a Flor le parecía que ya estaba tomando visos de tradicional y yo decía: esto no lo meto. Y así nos pasamos todo el trabajo. O sea, con lo cual, a fin de cuentas, en el catálogo vulgar de Flor hay una serie de romances que yo no he aceptado y que Flor los tiene, vamos, les ha abierto una entrada, les han dado un número, etc. Realmente, yo reconozco que cuando tú estás leyendo Gaiferos, Delgadino, tal, y de repente te aparece un romance como los de Flor, las vulgaridades de Flor, claro, eran puntos de vista completamente distintos. ¿Qué pasó? Que, como os digo, yo tenía que poner unos límites a mí. Al tener que hacer la tesis, lo primero que me veo obligada es a poner unos límites de decir cómo he hecho el catálogo. Entonces, voy a leer textualmente en resumen, porque hay 5 o 6 páginas. Los romances tradicionales son narraciones expresadas mediante un lenguaje poético propio. Eso es importantísimo para mí. Es un lenguaje que nosotros, los teóricamente eruditos, no dominamos, pero que han dominado los transmisores del romancero. En lo que lo más lo más característico es su discurso articulado prosódica y dramáticamente. La estructura métrica configura de un modo típico o particular la sustancia lingüística con una adecuación casi perfecta de las construcciones sintácticas a los periodos rítmicos. El modo de presentación dramático, que es, yo creo, lo que más se destaca en el romancero, el modo de presentación dramático mimetiza el discurso de las acciones narradas, reactualiza en el presente el pasado en su transición desde un antes a un después, y para ello el romancero se vale de un vocabulario, entre comillas,
un vocabulario poético y específico consistente en sintagmas lexicalizados, las fórmulas que por lo general pertenecen a la lengua literaria privativa de género. Ese fue, bueno, lo que me costó hacer esto, porque claro, yo no tenía antecedentes. Es curiosísimo. Cuando yo me puse a hacer el catálogo gallego, no hacíamos romances tradicionales, solo hacíamos el romancero tradicional de las lenguas hispanas. Estaba el catálogo, estaba el romancero de Canarias, que habíamos metido detrás de los índices, los romances vulgares, en una letra como chispas. Ahí estaba. Y luego estaba un libro problemático, que fue el romancero de León y Palencia, ¿cómo se llama? Las voces nuevas del romancero leonés. ¿Qué pasó con ese libro? Ese libro fue la encuesta del 77. Cogimos todos los textos, una introducción, un artículo de Flor y mío hablando de cómo se hacían las encuestas, y ahí fue todo. ¿Qué pasó? El Seminario Menéndez Pidal ha publicado todos estos romances. El 40% no son romances, porque lo que queríamos, o la idea de Catalán, era hacer un corte sincrónico, es decir, en julio de 1977, un grupo de tal cantidad de gente ha recogido esto. 600 textos. Bueno, lo que fuera. ¿Qué pasó? Que ese libro, que me acuerdo a Diego que se subía por las paredes, que en realidad era un corte sincrónico en el estado de la tradición, fue el modelo para, esto romance, realmente ponía romancero en la cubierta. No ponía. ¿Eh? Voces nuevas Bueno, voces nuevas del romancero. Sí, sí. O sea, bueno, ese libro a Diego le ponía, y entonces yo no tenía antecedentes porque todavía, Diego ahí es cuando empezó a darle vueltas, que había que delimitar, Bueno, realmente no tuve ningún problema en el catálogo con épicos, los carolicios, los históricos, los de toda la vida. Tampoco con los novelescos. Claro, teníamos variantes por todos lados, de las delgadinas, todo eso. Los problemas empezaron con los jocosos infantiles. De ahí salieron varios. No, por ejemplo, yo no metí Hilo de Oro, que está en todos los romanceros. Sí, por supuesto, metí Don Gato, porque las versiones hispanoamericanas son fantásticas, o sea, buenísimas. Y sí metí iba a decir el Marlboro, el Mambrú, porque es el Marlboro, el de Don Gato, creemos que es una parodia contra un personaje de la corte del siglo XVII-XVIII. ¿Pero cuál? ¿Dónde está? Porque no está, porque claro, al ser un texto paródico, al perder el referente, pero claramente. Pero claramente porque siempre está coronado el gato. Hombre, porque le están intentando casar con alguien que tiene unos antepasados no limpios. O ella no es casta, claro, o ella tiene una mancha en el rabo, o su linaje es sucio. Eso claramente remite al contexto histórico. O sea, que esos dos están santificados. Uno porque es Melon, que en 1800 no sé qué, estaba en la guerra de secesión y le hicieron conde, o duque o conde, no sé. Bueno. Y el otro Don Gato, yo no soy capaz de quitar al pobre Don Gato de una colección,
pero ahí salieron bastante, ya os diré cuáles. Había 8 o 10 versiones problemáticas. Y termino con las problemáticas. Vamos a ver. Yo dejé, o sea, yo metí 2 temas con problemas, con grandes dudas. Uno que se llama La pastora aprobada por su hermano. ¿Por qué? Porque está, primero porque no me gusta. Segundo porque está en gallego, de arriba abajo, y el romancero de Galicia no está en gallego. ¿Qué ha pasado? Que Antonio Cid, en el último congreso, solta una de sus maravillas y parece que la tal pastora aprobada por su hermano, que empieza así como, Rufi, niña hermosa, ¿tú qué fas ahí? La otra dice, todo guardando gado. Es un romance muy pesado que además en Portugal y Galicia es donde están, no sé qué más sitios. Es una balada. Resulta que está santificado porque Antonio ha estudiado que es un romance cuento con paralelos en la balada europea. Claro, ahí está estupendo. O sea, yo lo hubiera sacado, pero lo dejé. El otro es, espérate, pájaro, flor, Gallito. ¿eh? El gallito. El otro es uno, Flor metió 4 o 5 que yo expuse, pero por ejemplo, paso. sí, por ejemplo os cuento. Uno que Flor acepta y yo había tirado. Se llama El torero no sé qué. José Gómez Gallito. En 1920, día 16 de mayo, fue herido por un toro, el más joven de los gallos. Es que meter eso en el romancero me descompone. Es pliego. Joselito se llamaba, quien con tinta en un tintero, el rey de la tauromaquia, el mejor de los toreros. José Gómez llama al toro, nunca lo hubiera llamado. Ahí hay un verso tradicional sintácticamente. O sea, con esta birria de texto, ese verso tiene razón, Flor, es tradicional. ¿Dónde está? José Gómez llama al toro, nunca lo hubiera llamado. Luego le metió una asta por del lado del costado, le metieron un pañuelo otra vez, le metieron 3 o 4, una reduplicación clásica en el romancero. Todos dicen que se muere y ella dice, yo me acabo. Acércate, Manolete, mira que te quiero hablar. Estas últimas palabras que me quedan de explicar. Tú serás el que a Sevilla mi cadáver llevarás y a mi pobrecita madre también la consolarás. Es que Se le ve la pluma, pero es tradicional. Tiene 2 versos. No, 2 versos que te acepto. No tiene modelo narrativo. No tiene que modelo. A ver, ¿cuál es? ¿Dónde hay un anterior? Pues Durandarte manda su corazón a Belerma, él le manda ya. Pues así. Son esas tramposas. Bueno, a Dios gracias, lo solté. No, tuve uno, como lo hizo así muy informal, saqué el de, dame uno para mí. Ah. Esto no es para mí, para nada, un texto de ciego. Esto es una canción narrativa en cuartetas que está en todas partes, que es espantosa. Primera estación del norte, qué mala suerte ha tenido la máquina de Linares, a Manolito ha cogido. La noche estaba serena, la máquina se paró.
Pronto bajó el maquinista a ver lo que sucedió. Vio la vía llena de sangre. Dio parte a la estación. Vino a ver el señor alcalde con toda su mayoría, guardias y municipales, a reconocer la vía. Y encuentran a Manolito con los dos brazos torcidos. Ese es un horror, no sigo. No, pero la contaminación. Bueno, es ¿verdad? otra Cuando canción. te están poniendo el refajito encarnado, es que luego se une. Todo esto que ha leído Ana se une a un romance. Que cuando No, en este caso no es a mí me están romance. poniendo el hábito Que franciscano. no es romance, que es otra canción narrativa. No, No, ya, ¿por qué dentro? Porque sí contaminan. Esta contamina a muchos romances. O sea, yo la he oído como final, un trozo, el principio y tal. Es así. Otra que he echado con gran escándalo por parte de Jimena Menez Pidal, que nunca se me olvidará, y a lo mejor tuyo, Las tres cautivas. Las tres cautivas para mí no es un romance tradicional. Es una cosa a la verde verde, a la verde oliva, como cautiva. Es una canción infantil que además, según Ana Pellegrini, no sabía el antecedente, pero lo hay. Ana Pellegrini era la que más sabía de romancero infantil. Jimena se llevó un disgusto. ¿Cómo puedes sacar ese romance? ¿Cómo es tan bonito? Claro, es un romance de pureza, todo buenísimo. Una lava, otra. Tengo una versión aquí, la verdad es que no está mal. A ver si le encontráis algo. A la verde verde, a la verde oliva, donde cautivaron a mis tres cautivas. El pícaro mozo que las cautivó a la reina mora se las entregó. Tenga reina mora estas tres cautivas para que le hagan, para que le sirvan, para que le hagan lo de la cocina. ¿Cómo se llamaban esas tres cautivas? La mayor Constanza, la menor Lucía y la más pequeña era Rosalía. ¿Qué oficio daremos a estas tres cautivas? La mayor, esto es clarísimo. La mayor fregaba, la menor barría y la más pequeña agua les traía. Un día por agua a la fuente fría y había un anciano que en ella bebía. ¿Qué hace este buen viejo en la fuente fría? Estoy aguardando a mis tres cautivas. ¿Cómo se llamaban esas tres cautivas? La mayor Constanza, la menor Lucía y la más pequeña era Rosalía. Pues si usted es mi padre y yo soy su hija, voy a darle cuenta a mis hermanitas. Y yo, oye, Bueno, yo creo que a Jimena le gustaba porque estaba en ¿Eh? hexasílabos. En hexasílabos, en vez de Bueno. estar en. Porque también el romance aparece en hexasílabos, ¿no? Como la casa de la Por reina eso no Isabel. el Eso se contamina con otros romances tradicionales, hay versiones contaminadas. Sí. Entonces, no lo lo sé, que me no, estoy preguntando con todo no lo esto, sé, no lo desde mi sé. ignorancia absoluta, es, pero lo de que el romance sea tradicional o no lo sea, tiene que ser algo tan tajante, no se puede interpretar como un continuum con distintos grados. Eso es. ¿Es que? No he oído mejor. Sí, que ¿por qué tiene que ser tajante? Es decir, ¿por qué tiene que estar o sí o no? Sino que considerarlo como eso, como un continuo. Donde puede haber muchos, Cuando tú publicas, Porque hay muchos ¿qué detalles. haces? ¿Lo pones o no lo pones? pues consideras como tantos fenómenos científicos y filológicos que no todo es blanco o negro, que hay situaciones intermedias de lo más variado. Y, o sea, para mí es, digamos, una polémica que no me acaba de sentido, pero por favor, que me miráis todo desde mi absoluta ignorancia y desde No, mi no, forma no, de es ver las así. cosas ajenas a Date cuenta, date cuenta que no, el sí. romancero vulgar justamente es eso. Es, a ver, desde la menor tradicionalización hasta la mayor. ¿Por qué? Porque se está dando en un medio en que a medida que se difunda y a medida que pasa el tiempo, eso va a ir cambiando. Cuanto más difusión, cuanto más tiempo, más tradicionalización. Y también, yo creo que también hay que tener en cuenta la perspectiva del cantor o recitador. Si lo considera dentro de un corpus que para él tiene un sentido, cuando lo cante, que considera que
Quiero decir que para él eso es tradicional, me refiero. No, que no, sea no, romance. no. Es que para ellos le da igual cantar un cuplé que cantar al lado Durandarte. Depende del informante. Eso. Y además, no Depende solo del eso, informante. cantan con la música del cuplé el romance. Sí, pero quiero decir que ellos tienen conciencia de que eso No han tienen aprendido la conciencia, gente, no tienen. ¿no? Esta señora de Ana, la Gloria Álvarez, Es tenía una conciencia. excepción. No, esa vamos. Pero es excepcional. No, para ellos ese corpus que tienen en su cabeza es un todo. Pero ellos, nosotros somos los que decimos romance, no romance, no sé qué. No. Para ellos no. Para No, ellos, no me refería si era romance o no, sino No, así. para ellos para es ellos es todo. tradicional o no. ya, no. No, mira, puede ser o no. yo te digo lo que yo pienso. La Fiera Cuprecia se la saben, tiene 400 versos, se la saben. Hay Da como, igual. Sara, hay 3 niveles en los informantes. El que sabe infantil, alguna vez puede saber una de Galina, o Con la muerte del príncipe Don Juan. no, Yo ¿a quién? a una señora que solo sabía eso. ¿Y por qué lo sabía? Pero Porque le no, había no, pasado, no, se no. le había muerto su hijo. Que no me has Solo se entendido, sabe. Flor, que no me has entendido, que lo que estoy diciendo es que hay varios niveles. O Sí, sea, hay perdón. un señor o una señora que sabe hasta aquí y ya puedes estarte todo el día con ella, que no va a pasar de ahí. Había en aquella época, la época que nosotros dimos encuestas, todavía mucha gente del romancero intermedio, o sea, que todos los folclóricos buenos, a lo mejor saben 2, 3 o lo que sea, y luego hay el informante, entre comillas, que dice, el problema de ahora, vamos, y hasta que nosotros hemos dejado de hacer encuestas, no es que no haya romance hay, menos en Huesca, que no encontramos ni la rata, pero es que no se muere, es que sentido tiene. Ya, lo bonito que vimos en el año 77 es que el romance había evolucionado. Resulta que había nuevas variantes, pero muchísimo. Sin embargo, ahora a mí me da la impresión que está fosilizado. O sea, puedes encontrar la joya, pero una joya ahí que No valía. que no tiene vida. Pero, No hay ecosistema. pero está pasando ya también con las canciones infantiles. Las canciones infantiles ya han dejado de ser tradicionales, no se enseñan de unos a otros. Como mucho, se saben 3 o 4 que las han aprendido en un vídeo de los cantajuegos. Ya no existe ese movimiento de generación en generación y de compartir espacios de juego. Nada, Donde nada, funciona. porque O sea, no que es- eso que era un reducto ya tampoco lo es. Que no hay contexto. Es que, claro, el cambio que yo notaba de las encuestas del seminario a cuando hicimos las encuestas del proyecto aquel, es que las llegabas y yo ya aprendí a la hora de comer. Entonces hablaba con la señora, usted coma, luego tenía que ver la novela, después la novela tenía que no sé qué. Cuando a ella le venía bien, y a lo mejor eran buenos romances, pero estaban ahí. Y otra cosa, José Manuel Fraile está haciendo libros maravillosos. Acaba de sacar un romancero de Madrid de este tamaño, pesa como 3 kilos. Pero ¿qué pasa? Él va a las casas de la gente y ahí están los viejitos que tienen, las familias tienen al viejito, a la viejita, y ahí le pide. Pero esa viejita no tiene comunicación ninguna, no tiene comunidad, ¿no? Entonces, claro que está recogiendo, están, pero que no se mueran, y están fuera de contexto, están sacados de ahí. Entonces, José Manuel todavía está recogiendo muchos. En ese romancero de Madrid hay increíble, Aladico, por ejemplo. Pero claro, lo encuentra allí y ha ido expresamente, que como es ciego y como toca la pandereta, entonces lo dejan entrar en las casas, que es una cosa que yo no entiendo, pero él entra y recoge.
pero ya no vale, eso no es, eso ya no es romance tradicional. Es romance, son romances, pero no existe ya, ya está. Ahora sí, cuando nosotros fuimos, decíamos que como Unamuno, ¿no? La eterna agonía del romance, pues, se está muriendo, decía don Ramón. Don Ramón decía ya, no, se está muriendo. Y vamos nosotros y recogimos 20.000 textos, entre todas nuestras encuestas, de romance, fuera de lo que no era romance. Y ahora sí que esa agonía yo creo que está llegando a la muerte. Bueno, ahora que comemos, Sí, digo pues, yo. Catalina, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, si quieres, para que cierre Ana. Sí. Sea, ¿no? Si Ah, bueno, quieres para- ¿quieres bueno, comentar yo algo te más voy a como comentar, intervención? perdón, que me parece que ese romance es un romance letrado, no es tradicional. ¿Cuál? El que don Ramón dice que es la releche, que no. ¿Cuál? El que te preguntaste, el de, El de- el de la señora, el de que acusan a doña María de haber tenido el hijo con el infante, con el maestro de Bueno, Santiago. claro, letrados son todos. Hay un señor dentro de la No, corte, pero no se ha tradicionalizado, vamos a decir. nada. Nada. Sí, algo así. Sí. Tiene alguna. Bueno, Bueno, pero imitaron tus vulgares, de alguien muy experto, muy buen poeta. sí, tus vulgares se han tradicionalizado. Es que los No, yo me moriría si hubiera tenido que trabajar las Sí, cosas de flor. son tremendos. ¿Qué ibas a decir? Perdona que te interrumpí. Carmen. No, que- es que como habéis ido interviniendo, que por si quería cerrar Ana su intervención de No, alguna yo- manera, pues yo- ya le dejamos que decir, pero que como no sabía si quería Como decir. la No, hemos sí, hecho no, entre todas. Claro, eso hemos hecho en comunitaria, pero que si ya quería cerrar de alguna manera No, su no. propia intervención. Ah, bueno, sí, sí. La cierro diciendo que después de mi tesis y el famoso Voces Nuevas y tal, Diego escribió en los años 82, me parece, un artículo que se llama algo así como el romancero, un género autónomo, es decir, el romancero moderno ha roto bastante con el pasado y en ese artículo cuadra exactamente el que no, o sea, si ahora alguien no quiere definir lo que es un romance tradicional, pero ahí está perfectamente definido. Habla del lenguaje formulario, habla de la función y habla de el modo narrativo, esas tres claves. Esas tres claves, yo creo que ahora el que no le interesa. Hay que saber una cosa, cuando uno hace una encuesta, recoge, yo no, en eso no sé si hace bueno o mal. Yo he sido muy, bueno, esto no, y a buscar al buen informante. Pero realmente hay mucho material. Entonces, la gente va a hacer un libro de su pueblo, de Cantarejo, de no sé qué. Chica, se le van a quedar a lo mejor una docena de romances, lo demás no son romances, pues que lo publique todo. Yo, mi única crítica es tradiciones orales en vez de romancero, nada más. Porque yo también lo entiendo. Ahora, mi mentalidad es un poco especial. Porque, por ejemplo, a mí me hicieron ir me convidaron a una tesis en Canarias, me trataron a cuerpo de rey, y el director de la tesis me dijo, es una tesis, no va más, no va más. Pues, bueno, ¿y de qué va la tesis? Pues mira, ha recogido todo en un pueblo, es un pueblo. A nosotros eso no nos aporta nada. Pues el director estaba feliz. ¿Entiendes? O sea, que son, bueno, por ejemplo, porque no lo dominamos, están haciendo libros en los pueblos, pero libros, no hace una fotocopia. Por ejemplo, una hija con una madre que tiene un repertorio, le recoge la madre, le publica un libro y lo tiene todo el pueblo.
Sí, para el último congreso en Portugal me pidieron que evaluara una de las comunicaciones a ver si entraba o no. Y consistía en que una versión de la Serrana de la Vera de Guevara, de López de Guevara, de Vélez de Guevara, el pueblo la había reaprendido y ahora la representaba. Y él la presentaba como el romance tradicional de la Vera, que era lo perfecto, ¿no? Y claro, era un artículo que, bueno, para la antropología, ¿no? Pero no para el romancero. Fotocopias, por ejemplo, la gente ahora, hubo un programa que soy muy joven esto, que se llamaba Raíces, que era como Que hay que cerrar el seminario, que nos van a echar. Eso. Sí. Que nos van a echar de la sala, Ana, y tiene que cerrar Carmen. vámonos. Y un aplauso, ¿no?